Tarea 1 del tercer parcial. El usuario debe ingresar la nota de 3 materias y calcular el promedio de esta misma usando el ciclo mientras. Lo primero que hice fue crear una asignación donde x es igual a 0 y suma también va a ser igual a 0. El ciclo mientras, la condición es que x sea menor a 3 y la asignación siempre será x igual a x más 1. Luego sigue el mensaje donde pide ingresar la nota. Luego está la variable donde va a almacenar nuestra nota, que le llamamos nota. Luego está la asignación donde suma, y suma va a ser la suma más nota, y promedio va a ser suma entre 3. Y al final nos mostrará un mensaje con el promedio del alumno. Ingrese nota 1. El promedio del alumno es 82%. Luego está lo que es el segundo DFD, donde el usuario ingresa la cantidad de productos a comprar y él mismo digita el precio de cada uno. Al final se va a calcular el impuesto y el total a pagar de los mismos. Lo primero fue crear una asignación donde x va a ser igual a 0. Luego se pide ingresar la cantidad de productos. Luego sigue una variable donde me va a almacenar los productos. Y la condición para el ciclo mientras es que x va a ser menor a la cantidad de productos. Luego una asignación donde x es igual a x más 1. Luego pide ingresar el precio del producto. Luego está la variable donde me va a almacenar los precios. Y luego creé una asignación donde el subtotal va a ser el precio, la cantidad de los productos por el precio. El impuesto va a ser igual al subtotal por 0.15, que es igual al 15%. El total es subtotal más impuesto. Ingrese cantidad de productos. Precio del producto número 1. Precio del producto 2. Y precio del producto 3. El impuesto es 4.050, el total de la compra es de 31.050. El tercer DFD, el usuario digita la cantidad de notas a ingresar y con este mismo se va a determinar el promedio, y de acuerdo a los criterios, si es menor a 70 el alumno estará reprobado, y si el promedio es mayor a 70 el alumno está aprobado. Lo primero fue crear una asignación donde x va a ser igual a 0 y suma igual a 0. Ingrese las notas a digitar, luego la variable donde almacenar la cantidad de notas. En el ciclo la condición es que x sea menor a las cantidades de notas. Lo siguiente dice asignación que es x igual a x más 1, y luego pide ingresar la nota. Luego tenemos la variable donde se almacenará el valor de la nota. Y luego suma, que es suma más n, que es la suma más la nota. Para el promedio tenemos que suma entre c, que es la cantidad de notas que vamos a ingresar. Dice que si el promedio del alumno
el promedio del alumno es, y va a mostrar el promedio. Luego pusimos una decisión fuera del ciclo mientras, perdón. El promedio, si el promedio es mayor a 70, el alumno estará aprobado. En caso contrario, si el promedio es menor a 70, el alumno está reprobado. Ingrese las notas a digitar. Voy a poner 3. Nota del alumno. Voy a ingresar 3 notas con el promedio es 85.66 y el alumno está aprobado. Ahora voy a probar con una nota un poco más baja. La primera nota más baja, el promedio del alumno es 51 y la condición es que si promedio es menor a 70, el alumno estará reprobado. En el cuarto ejercicio pide hacer un OFD donde el usuario ingrese la cantidad de productos a comprar y el mismo ingrese el precio de cada uno. Se debe calcular el descuento en base a los siguientes criterios. Si el precio del producto es mayor a 500, el descuento va a ser 25%, y si el precio del producto es menor a 500, el descuento va a ser 10% y debemos calcular el impuesto y el total a pagar. Lo primero fue una asignación donde x va a ser igual a 0. Luego ingresé la cantidad de productos, la variable que me va a almacenar la cantidad de productos. El ciclo mientras, donde x es menor a c. Y luego la asignación donde x va a ser igual a x más 1, que es el contador. Luego pido que ingresen el precio de los productos. Y luego la variable que me almacenará los precios. Si el precio es mayor a 500, el descuento va a ser el precio menos 0.25. Y si el precio es menor a 500, el descuento va a ser el precio menos 0.10 o el 10%. Luego de eso coloqué una asignación donde el subtotal va a ser igual a la cantidad por el precio, el impuesto subtotal por 0.15 y el total va a ser subtotal más impuesto. Ingrese cantidad de productos, ingrese precio del producto 1, ingrese precio del producto 2, ingrese producto 3, precio del producto 3. Su descuento es 1199, el impuesto es 540 y su total a pagar es 4140. Nuestro quinto ejercicio es hacer un DFD en donde el usuario digite la cantidad de llantas a comprar. El mismo deberá de ingresar el precio de cada llanta, calcular el descuento en base a los siguientes criterios. Si la cantidad de las llantas es menor a 4, el descuento va a ser, es mayor a 4, el descuento va a ser 30%. Y si la cantidad de llantas es menor a 4%, el descuento va a ser de 15%. Se debe calcular el impuesto y el total a pagar. Lo primero fue una asignación donde x va a ser igual a 0
Luego pido ingresar la cantidad de las llantas, la variable que almacenará la cantidad, el ciclo mientras la condición que x sea menor a c o a la cantidad de las llantas. X igual a x más 1. Luego pido el precio de las llantas. Luego está la variable que me va a almacenar los precios. Y el subtotal, que es cantidad por precio. Luego está la decisión si la cantidad de las llantas es mayor a 4. El descuento va a ser el subtotal por 0.30 entre 100. En caso contrario, si la cantidad de las llantas es menor a 4, el descuento va a ser igual al subtotal por 0.15 entre 100. Y me va a ir creando el mensaje, va a ir mostrando el total del descuento. Luego coloqué lo que es una asignación donde el impuesto va a ser igual al subtotal menos el descuento por 0.15. Y también declaré el total, que va a ser subtotal más el impuesto. Luego al final va a ir mostrando el subtotal, el impuesto y el total a pagar de la compra. Ingresé la cantidad de las llantas, vamos a poner que son 5. Precio de la llanta 1. Su descuento es de 12, el subtotal es 4.000 y el impuesto es 598. El total a pagar es 4.598. Y así finalizo mis 5 ejercicios de la tarea 1 del tercer parcial.